Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker. En esta ocasión les traemos un video a manera de extensión sobre un producto que recientemente acabamos de compartir aquí en el canal. Se trata de una casetera autorreversible de la marca Pioneer modelo CT-W703RS, la cual está muy bien. Es un producto de los 90, me parece que es del 94. Tiene grabación y reproducción de cintas en ambas bandejas, ¿ok? Cosa que no lo ves muy a menudo en aparatos similares, ¿ok? Y bueno, una función que faltó comentar en el anterior video, que por cierto agradezco a Marcelo Valenzuela, quien a través de comentarios, no ahorita, sino que cada video que hay de caseteras o de cintas, siempre nos aporta datos muy interesantes y sobre todo pues que nos ayudan a comprender y entender mejor este tipo de equipos. ¿Ok? Estamos hablando de la función por sus siglas BLE. ¿Ok? B de burro, L de Lalo y E de Eduardo. ¿Ok? Bueno, para los que no saben qué onda con esa función, ahí les va. Esa función, para que me entiendan mejor, sucede lo siguiente. Por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo un video aquí en la plataforma de YouTube, hay el ajuste de calidad de video. Entonces, si tú entras a ese ajuste, te va a ofrecer la calidad más alta o la calidad más baja o la calidad dependiendo del tipo de conexión que tengas en ese momento. Entonces, esta última condición o bueno, u opción aplica o se asemeja a lo que hace este equipo. Por ejemplo, dependiendo el tipo de cassette que tú vayas a utilizar para hacer las grabaciones en este sistema, en esta casetera, es como va a calibrar todo lo necesario, va a hacer sus ajustes internos para ofrecerte la mejor calidad de grabación. ¿Ok? Y está muy suave porque eso lo hace de manera automatizada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, miren, aquí estamos viendo un cassette del tipo 1 y de hecho son de la misma marca, Maxell. ¿Ok? Y este cassette del tipo 2 que es de cromo. ¿Ok? Entonces, las dos cintas obviamente pues ofrecen calidades diferentes. Entonces, si nosotros queremos hacer grabaciones, si no activamos la función BLE, la grabación va a ser igual, flat, así plana, para cualquiera de las cintas. Es decir, no importa qué tipo de cinta tú vayas a utilizar, el equipo va a hacer la grabación o la transferencia de cassette a cassette, pero no le va a importar qué tipo de cinta utilices. Él ya va a tener una configuración prefijada antes, ¿ok? Pero en cambio, si tú le activas la función BLE, una vez que introduzcas la cinta y presiones el botón BLE, ahorita les voy a decir dónde está, va a comenzar a hacer una serie de grabaciones, reproducciones, mediciones, calibraciones, etcétera, un montón de ajustes que va a hacer, pero los va a hacer muy rápido y van a ser basados en el tipo de cinta que tú utilices. ¿Ok? En ambas bandejas se puede hacer lo mismo. ¿Ok? No nomás en una, sino que en las dos se puede hacer. Entonces, si vamos a usar una cinta del tipo 1, obviamente los ajustes van a ser de cierta calidad. Y si usas una cinta de tipo 2, que obviamente es mejor calidad, los ajustes van a ser diferentes con respecto a la primera. ¿Ok? Entonces, en resumen, la función de BLE, que es Bias Level EQ, ecualizador, esa función nos va a permitir obtener los mejores resultados de grabación dependiendo del tipo de cassette que vayamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, no es igual grabar así normal sin considerar qué tipo de cassette vas a usar a hacer los ajustes y mediciones correctos en base a la cinta que vamos a utilizar. Entonces, en este video vamos a hacer una comparativa eh, grabando de forma normal, es decir, sin usar la función BLE, y también vamos a hacer grabaciones utilizando la función BLE
para que puedan percibir la diferencia entre uno y otro. Bueno, con decirles que este cassette ya lo había grabado pues con música para no darle tanta carrilla a los cassettes originales, pero pues lamentablemente leí tarde el comentario de nuestro amigo Marcelo, entonces voy a tener que grabar otra vez el cassette. No importa, tengo disponibilidad aquí de tiempo, pero lo voy a grabar con esa función que les digo, con la función BLE, para que en base a la cinta pues me dé el mejor resultado de grabación posible. Ok, bueno, entonces vamos primero con lo que es los cassettes. Los cassettes, por ejemplo, puede ser cualquier cassette, ok, siempre y cuando esté en buena condición, todo que esté bien. Si el cassette tiene algún problema, te va a marcar error, error. Si el proceso de calibración, ajustes de BLE resulta satisfactorio, resulta exitoso, te van a aparecer las siglas BLE debajo de los numerales que estén, ok. Entonces así de fácil, es un solo toque y listo, ok. Ahorita les vamos a mostrar cómo se hace. Abrimos aquí la bandeja y pues vamos a usar esta cinta. No es un cassette nuevo, es un cassette ya usado, pero todavía la cinta funciona bien, ok. Vamos a cerrarlo y vamos a regresar acá. Ya está regresado. Vamos a resetear ambos counters, ok, ahí está. Entonces miren, los botones de BLE están en ambos costados. Aquí está BLE, ahí lo pueden ver, BLE. Y del otro bando también hay otro botón con las mismas siglas, BLE. Por ejemplo, ahí donde se ven los ceros, va a aparecer la leyenda BLE una vez que ya haya sido todo ajustado, calibrado, analizado, todo, ok. Ya cuando el sistema hizo sus propios cálculos, entonces si todo sale bien, se va a pintar las siglas BLE debajo de los ceros o de los números, y eso significa que el sistema está activo para ofrecerte la mejor grabación, ok. Para quitar BLE va a ser suficiente con presionar cualquiera de ellos que dijimos hace unos momentos, ok. Entonces vamos a presionar BLE y comienza a hacer lo siguiente, okay. Vamos a ver que adelanta, retrasa la cinta, graba, mide, etcétera, ok. Nivel. Y ahí se ve que estaba grabando, ¿no? Ok. Ahí está, ya. Rec. En ambos sentidos lo hace, por ambos lados. Listo. Ok. Ah, mira. Y acá abajo de los ceros, ahí aparecen las siglas BLE, lo cual significa que está activa la función. Si yo presiono otra vez el botón de BLE, va a quedar descartado ese ajuste que hizo ahorita, ok. Entonces eso es un ejemplo. Bueno, vamos a descartarlo. Va a ser con este. Ahí está, mira, ahí ya no está la función de BLE, ya quedó descartado esa calibración que hice hace unos segundos, ok. Entonces vamos a hacer primero una grabación normal sin BLE. Vamos a usar este cassette, que lo toque del lado opuesto, ok. 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 Otra función que se me pasó mencionar es lo siguiente. Por ejemplo, tú estás escuchando música, pulsas playback, estás escuchando una canción. Si adelantas o retrasas durante la reproducción, es decir, si no le pulsas el stop, nomás te vas pulsación directa, adelantar, retrasar, se va hasta el inicio o el fin de una canción. Detecta los espacios en blanco, los separadores entre cada canción. Y eso está muy suave, mira. Por ejemplo, aquí ya está la canción ya en marcha.
Ok, acá. Cayó exactamente cuando se va a acabar. No. Sí, exactamente. Vamos a regresarlo. Bueno, vamos a regresar. Mira, esta es la canción que quiero mostrar. Ok. Vamos a regresar. Y automáticamente va a detectar cuando empieza esa canción. Ahí está. Ok. Eso es cuando está reproduciendo y sin presionar stop, directamente tú pulsas ya sea adelantar, retrasar y te lleva exactamente a donde comienza otra canción. Ok. Entonces esa función está suave. Ok, vamos a grabar esa canción. Esa. Del otro lado que tiene. Ok. Esa canción vamos a grabarla. Ok. Y no tenemos VLE activado ahorita. Ok. Entonces con un solo toque a velocidad normal para que lo puedan apreciar, vamos a grabar esa parte de la música. Voy a resetear aquí 0, 0, 0. Ok, un solo toque en normal, del 1 al 2. A pesar de que tiene doble bandeja de grabación, no podemos hacer grabación del 2 al 1, siempre tiene que ser del 1 al 2. Ok, aquí en la leyenda copy 1, 2, ahí lo establece. Vamos entonces normal, dubbing normal. Ok, ahí está haciendo la grabación. Y aquí abajo vemos función de rec. Ok. Este es el contador de la bandeja número 2. Bandeja número 1. Que está en playback y esta está grabando. Okay. Ahí está playback. Está haciendo una copia, ahí está. Y aquí está grabando. Entonces no se ve, ¿no? Okay. Ok, puedes darle stop, puedes darle una pausa, etcétera, ok, no hay problema. Entonces, vamos a grabar un espacio en blanco. Entonces, para ello voy a presionar. Hay un botón aquí. Bueno, hay dos parecidos así de rec. Ok. Entonces sería. A ver, ¿dónde está? Ok. Rec. No, era. Ok, no. Perdón, era rec y luego este botón. Rec. Y un toque. Y va a grabar un espacio aproximadamente como por 5 segundos. Ok, voy a grabar otro espacio en blanco para darle margen a que no vaya a grabar encima. Rec. Y este otro que está el círculo y un stop ahí adentro. Ok. Si por ejemplo, ahorita les voy a mostrar cómo hacer un borrado permanente, o sea, un borrado continuo, no que esté grabando espacio por espacio de 5 segundos. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí sería rec. Y otra vez. No, acá. Ahí está. Esta es una grabación continua. Continua. Y es para borrar cualquier cassette. Va de nuevo. Pausa. Stop. Ok. Rec. Es este botón. Y otra vez rec. Y ahí se queda trabado rec para estar borrando todo el cassette. Ok.
Pero si quieren hacer un espacio en blanco sería rec y un espacio por 5 segundos para darle espacio entre cada canción. Ahí está, ok. Entonces vamos a escuchar a ver qué tal se grabó. Ok, vamos a escucharlo. Ok, esta es una grabación sin la función BLE, es una grabación normal. Ok, vamos a darle un espacio, unos 5, 7, bueno, 7 segundos. Ahí, 1.07 está bien. Ok, ya escuchamos, esa es la calidad que ofrece, pero sin la mejora de grabación. Vamos a llamarla mejora de grabación para no revolvernos tanto. Entonces, vamos a activar la función de mejora de grabación, BLE, presionando las siglas BLE. Ok, va a comenzar a hacer el proceso de medición, calibración, grabación, reproducciones, para dejarlo en la mejor nivel posible. Okay. Está grabando. Ok, ahí está. Lo dejó otra vez en 1.06, lo cual está bien. Y como pueden ver debajo de los numerales ya está activo las siglas BLE. Entonces ya está listo para hacer grabación con mejora de calidad. Ok, entonces vamos a reproducir y regresar otra vez. Ok. Ok, un solo toque y vamos a grabarlo, velocidad normal. Ok, entonces igual vamos a hacer la misma función de regresar cuando comienza. Bueno, vamos a rebobinarlo todo.
Ok, ahora sí vamos a escuchar todo corrido, cómo quedó todas las dos grabaciones. Ok. Ok, esa fue la primera grabación, ahí nos guiamos por el ecualizador, la calidad. Vamos con la segunda. De hecho sí se escucha más brillante, más claro. Ok, listo. Ok, es muy clara la diferencia y pudimos escuchar. Yo al menos aquí yo lo escuché mucho más claro y mejor matizado. Ok, cuando digo matizado es que encuentro un balance más adecuado, más uniforme con respecto a las frecuencias graves, agudas, medias. Todo como que está más armonizado en ese sentido. Y la primera grabación, incluso aquí en la gráfica, pudimos ver que las LEDs pues no se iluminan casi al llegando al cero, sino que se quedan un poquito cortas. Y pues ahí ese es un indicador de que el nivel o la calidad cuando tú grabas sin VLE, sin la mejora de grabación, pues te lo graba, como había dicho hace unos momentos, a un cierto nivel, digamos plano stock. Y ya cuando tú activas VLE, ya la calidad se ve mejorada pues muchísimo. Ok, ok, vamos a invertir los papeles. Ok, vamos a cambiar ahora que sean las grabaciones en aquella bandeja. Déjame nomás escoger otra música. A ver, vamos ahora donde termina esa canción. Ahí está. Muy bien, vamos a grabar esa música. Entonces volvemos a colocar nuestro cassette. Es más, déjame ver. Ok, sí que graba en la misma dirección. Ok, está todo rebobinado, todo bien. Acá. Listo, ok. Listo, ok. Girando al mismo sentido. Vamos a presionar VLE. Presionamos VLE del lado donde está la bandeja para que sepa que obviamente vamos a usar esta que tiene los bandos. Si presionamos VLE, entonces haría los calibres pero de esta cinta.
Entonces queremos grabar en esta cinta, por eso BLE de este lado. Okay. Ahí todavía está calibrando. Ahí regresa todo, listo. Ahí quedó perfecto, ya quedó en posición para comenzar a grabar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ok. Ok. Oh, ¿saben qué? Aquí vamos a... No, aquí andamos un poquito mal porque bueno, yo quería grabar del 2 al 1, pero no se puede. Entonces lo que vamos a hacer... es grabar, pero de otra manera. ¿Okay? Vamos a grabar usando la tableta. A ver, vamos a ver. Se me había olvidado esa cuestión que se puede grabar. No se puede grabar del 2 al 1. Solamente de la bandeja 1 al 2. Entonces, ahorita no serviría de nada eso. Entonces déjame nomás conectar aquí esa cuestión. Ok. Aquí en la parte posterior tiene su puerto de línea de captura. Ok, todo listo. Y ok. Está. Línea de entrada. Vamos a grabar desde el dispositivo externo. Y vamos a escoger aquí algo de la música en YouTube. Ok, yo creo que me voy a ir con el video que nos compartió otra vez Marcelo. Voy a cambiarme aquí de... A ver. Ok, ahorita vamos a ir con esa música. Permítame. Aquí está. Ok, déjame ir. Ok, aquí está. Ok, Marcelo, para que veas, vamos a tocar otra vez el mix el remix de industrial de los 90s. Ok, entonces vamos a volverlo a hacer. Ok, nivel de grabación. Rec level. Ok, vamos a ponerlo. Ok, en este caso no vamos a hacer copia de cassette a cassette porque, bueno, solamente es del 1 al 2, pero yo quiero grabar en este cassette, no acá. Okay, este es el cassette que estamos reproduciendo la música, lo descartamos. Y aquel ya está calibrado, mira, ya aparece ya al fondo las siglas BLE. Ahí está listo, ok. Entonces, a ver si estamos bien. Ok, está BLE. Listo, ok. Aquí, por ejemplo, vamos a grabar primero con el filtro, bueno, con la función BLE, y ya después grabamos sin la función, ok, aprovechando que ya lo calibró, etcétera, etcétera. Okay, entonces vamos a hacer una prueba. Ok, grabar, y así le damos play en el sentido que va. En este caso va hacia la derecha. Tengo que presionar este botón. Nada más escuchar. A ver, tenemos que ajustar aquí el nivel de grabación de entrada, igual acá el nivel del volumen, ya está el máximo acá. Ok, déjame subirle más acá también para que retumbe bien suave. Ahí está. Ok, vamos a grabar esa música. Ok, vamos a grabarlo y ahí va. Ok, play.
dejamos. Ok, vamos a grabar un espacio, bueno, 2 espacios. Otra vez círculo rojo y el círculo con el stop. Ok. Ok. La función de BLE todavía sigue apareciendo aquí, lo cual voy a borrar en este momento porque vamos a hacer una grabación, pero sin la función BLE. Vamos a presionarlo del otro lado entonces. Ok, déjame parar esta cosa. Ahí está. Ahí está. Ok, es que lo tenía ahorita. Solamente había hecho como que... Bueno, estaba en stand-by. Estaba ahorita parpadeando la lucecita aquí del playback. Por eso no me dejaba borrarlo. Ok, ya no está la función de BLE. Ok, ya no está activa en ningún lugar. No vas a ver ahí el BLE. Entonces vamos a regresar parte de esa música y bueno, vamos a grabarlo otra vez. A ver, no sé cuántos segundos fueron. Un poquito más para adelante. Ok, rec en standby. Muy bien, vamos a grabar pero sin PLE. Ok, para acá. Ahí está grabando. Ok, hasta ahí. Stop. Y vamos a regresar toda la cinta. Desconectamos aquí el auxiliar y vamos a escuchar a ver qué tal. ¿Está? Ok, ese fue primero con BLE. Ahora viene la que no tiene BLE. Muy diferente, muy marcante la diferencia. Se oye más opaco ahí. Sí, ahí está, se oye más opaco. Ok. Excelente, muy bien. Pues realmente sí se nota de inmediato una diferencia enorme al momento de grabar utilizando la función Bias Level Equalizador. Bueno, como se pronuncia en inglés, ok. No tengo mucha buena pronunciación ahorita con eso. Ok, pero ahí pudimos detectar de inmediato, sí se escucha más brillante lo que es el sonido usando BLE
que si grabas sin usarlo, ¿ok? Ahí usando el VLE se nota. Y hasta el gráfico obviamente tiene mayor alcance. Ya por ejemplo, si uno graba, ahí se detuvo, ya es otra canción, y ahí empieza la grabación sin VLE. Sí, es notable. Es un poco más opaco, más sórdido, la grabación sin la función VLE, ¿ok? Entonces pues ahí lo tienen. El equipo realmente sí está haciendo las grabaciones y reproducciones necesarias de manera adecuada, excelente. Y pues bueno, muchísimas gracias nuevamente a Marcelo Valenzuela por haber sugerido hacer nuevamente otro video más de este equipo que realmente pues faltó. Y pues en lo futuro nuevos equipos que vayamos a adquirir, me voy a fijar bien si tienen esa función. Vale la pena hacer un espacio dentro del video para hacer grabaciones con y sin la función del Bias Level EQ. Ok, vamos a dejarlo en EQ para no entrar en pronunciación. Ok, pues bueno, hemos llegado al final del video, no sin antes pues agradecer a todas las personas que vieron este video, a toda la gente que comparte, que apoya con los likes, que comentan. Todas esas personas ayudan mucho con esas pequeñas pero importantes funciones, ya que el canal llega a mayor número de personas, tiene mayor proyección y pues bueno, más gente viene aquí al canal y todo el mundo pues todos ganamos, ¿ok? Entonces muchísimas gracias por haber visto este video. Los que no vieron el video, el primero, explicando a mayor detalle qué onda con las demás funciones, haciendo más grabaciones, etcétera, se los voy a dejar en la descripción. También les voy a compartir un video usando música conocida con copyright, para si quieren todavía indagar más cómo se escucharía si toca pues música registrada en cintas de mayor calidad. Ahí en la descripción les vamos a dejar un enlace directo para que vean cómo se escucha este equipo. En realidad está muy bien, está muy suave. Pues Pioneer siempre ha sido líder top, es uno de los mejores en audio y realmente pues lo deja muy en claro en este video. Ok, bueno pues muchísimas gracias nuevamente, gracias a todos. Yo soy Bushwhacker, me dio mucho gusto haber compartido este video. Cualquier cosa nos pueden escribir a nuestras redes sociales ahí que están en la descripción, Instagram, nos pueden comentar aquí en video, etcétera, ok. Saludos a todos, que la pasen excelente y nos vemos en la próxima. Bye bye.